También hacemos control de ejecución acústico. Aquí necesitamos que el instalador sepa instalar estas soluciones constructivas, tenga nociones de acústica y esté pensando que cuando algo se ejecuta para tener unas prestaciones acústicas finales. Las normativas actuales no hablan de confort acústico. Casi nadie que estamos aquí hacemos confort acústico. Cumplimos la normativa. Habla de clasificación acústica de edificios. Es decir, ya se está pensando en dotar a los edificios de mayores prestaciones. Y pregunto, ¿cuánto aísla una placa de yeso? Me da igual el fabricante. ¿Cuánto aísla una lana mineral? Me da igual el fabricante. Estoy hablando de conceptos. Las lanas minerales no son aislamiento acústico per se. Se utilizan para mejorar el aislamiento acústico de sistemas más complejos. Son materiales absorbentes. Hablando también de los tardosados, me gustaría decir que no por poner más cosas siempre el resultado es mejor. Hay que tener algunas cosas claras. Ese techo suspendido nos puede dar una mejora de 6 decibelios adicional si lo hemos suspendido con elementos resolidarizadores. El ruido va por donde quiere, no por donde nosotros pensamos que quiere. Entonces, la feria es de instaladores, los instaladores son los que hacen las obras. Nosotros, los ingenieros, pues decimos unas cosas en unos papeles, que lo llamamos proyecto memoria, depende si en planos o no lleva planos, y damos unas directrices. Los sistemas de placa de yeso laminado a nosotros nos alegran la vida porque son más fáciles de controlar que otros sistemas. Simplemente deciros que para nosotros un buen instalador es un aliado, es alguien en el que confiar, es alguien que no implica ir todos los días a la obra a ver qué pasa. Me presentaré primero, mi nombre es Joaquín Lasierra, soy miembro de la Comisión de Ejercicio de la Profesión del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Aragón. Y bueno, el colegio que represento, brevemente por decirlo así, lo que trata es de defender las atribuciones del colectivo profesional y acompañar al ingeniero en su trabajo diario. No obstante, la ponencia se trata de ser algo concreto para el día de hoy, destinada al instalador, y habla de la acústica de los sistemas de placa y yeso y falsos techos y de aislamiento. Yo represento un despacho que se llama Nivel 4 Ingeniería Acústica, donde nos dedicamos a dimensionar soluciones acústicas, controlar que se ejecutan correctamente y controlar en obra mediante ensayos los resultados de esas soluciones constructivas ejecutadas. Por lo tanto, trabajamos habitualmente con instaladores. El instalador es un colaborador más del proceso de dimensionar las soluciones constructivas, ejecutarlas por supuesto y luego la comprobación en obra. También así los distribuidores, los fabricantes que nos cuentan cuáles son las características de sus productos y los necesitamos para dimensionarlos. Así, para que nos conozcáis un poco, aquí pongo algunas obras de referencia, dado que la feria es una feria nacional, pues hemos puesto ahí algunos edificios en Barcelona, en Málaga, fuera de España, y también aquí en Zaragoza, el último que hemos trabajado ha sido en el Espacio City, donde hemos dimensionado una pantalla acústica para atenuar las molestias a los vecinos. Además lo ha instalado un instalador de aquí, que está presente, y bueno, pues ese último trabajo ha sido donde hemos realizado hace relativamente poco en las fiestas del Pilar. Bien, como decía, nosotros nos dedicamos a 3 trabajos fundamentales. Diseñamos y dimensionamos elementos productivos en un proyecto, la parte de proyecto. ¿Aquí qué necesitamos? Aquí necesitamos que los fabricantes nos den documentación adecuada o los fabricantes a través de los distribuidores, que nos cuenten cuáles son las prestaciones acústicas de los productos, cuando se trata de aislamiento, de absorción, luego lo veremos. También hacemos control de ejecución acústico. Aquí necesitamos que el instalador sepa instalar estas soluciones constructivas, tenga nociones de acústica y esté pensando que cuando algo se ejecuta para tener unas prestaciones acústicas finales. Es decir, no ejecuto algo para taparlo, sino lo ejecuto y luego nos lo van a comprobar, nos lo van a medir, ya sea nuestro laboratorio u otro laboratorio lo va a comprobar. Por lo tanto, es importante integrar al instalador en el proceso de cumplir las prestaciones acústicas de una obra. Y finalmente hacemos control acústico de obra terminada y es ahí donde sacan los colores o no, donde las obras son un éxito o alguien lo ha hecho mal. Puede haberse hecho mal en los cálculos o puede haberse hecho mal en la instalación. En los cálculos es responsabilidad del proyectista, en la instalación es responsabilidad de la ejecución. Bien dicho esto, voy a hablar de algunos conceptos muy claves que entiendo que deberían conocerse y si no se conocen, pues me los podéis discutir. Las normativas actuales no hablan de confort acústico. Casi nadie que estamos aquí hacemos confort acústico. Cumplimos la normativa. La normativa dice que es el código técnico de edificación, la parte que nos aplica habitualmente, que su objetivo es limitar dentro de los edificios y condiciones normales de utilización el riesgo de molestias o enfermedades. Es decir, cumplo la norma, ¿vale? Limitas que la gente se ponga enferma. Eso hacemos, cuando cumplimos la norma estrictamente. Si queremos confort, tenemos que ir más allá. Esto lo dice el código técnico, o sea, que nadie piense que cumpliendo el código técnico estamos dando un confort,
porque la filosofía es esta, cumplir, para hacer las cosas mejor teníamos que ir más allá. Aquí pongo, de forma simplificada, cuáles son los requerimientos de aislamiento acústico a ruido aéreo de los países de nuestro entorno. En España, con la norma básica de la edificación, se requerían 45 decibelios. El código técnico lo ha subido a 50. Y aquí tenemos unos cuantos países donde la exigencia es mucho mayor. Es decir, nosotros cumplimos la norma, para cumplir la norma de Holanda hace falta 6 decibelios más. Recordemos que en escala logarítmica cada 3 decibelios es el doble. Es decir, en Francia se está exigiendo el doble de aislamiento que en España. Es decir, todavía hay recorrido para hacer las cosas mejores. Con esto solo quiero decir no que hagamos las cosas mal, sino que estamos cumpliendo norma, y si cumplimos norma nadie se pone enfermo por el ruido. Ahora bien, que tenga confort es otra cosa. Anticipo que hay una norma UNE que todavía no se aplica a ningún reglamento, que ya habla de clasificación acústica de edificios. Es decir, ya se está pensando en dotar a los edificios de mayores prestaciones. Si tiene mejores prestaciones, pues le damos una F, una E, una D, así hasta una A. Entonces ya se está pensando, y este código técnico del 2009 en algún momento se cambiará, se mejorará y ya se hablará de clases de confort. Ahora mismo no. Además de este análisis rápido del escenario normativo, me gustaría hablar de un concepto clave, que es el aislamiento acústico y el acondicionamiento acústico. Seguro que sabéis lo que es, pero me toca decirlo porque vamos a las obras y a veces hay que insonorizar un pabellón porque se oye dentro mal. Entonces, eso no está correcto. Nosotros casi nunca hablamos de insonorización, hablamos de aislamiento o de absorción. Aislamiento es, el ejemplo de la derecha, protegernos del ruido que hace un tercero. Por ejemplo, si yo estoy más aislado de un bar, es que tengo menos ruido que me llega del bar. Y acondicionamiento, que sería la imagen de la derecha vuestra, sería el acondicionamiento acústico dentro de una propia sala. Si una sala es reverberante se escucha peor, si es absorbente se escucha mejor, pero ya no hablamos de terceros, hablamos de lo que ocurre en la misma sala. Entonces, hablemos de acondicionamiento cuando queramos acondicionar y de aislamiento cuando queramos aislar, y no hablemos de insonorizar un pabellón para estar mejor en el interior del mismo. Más conceptos clave. El concepto clave, aislamiento. Lo cuento por una razón y pregunto: ¿cuánto aísla una placa de yeso? Me da igual el fabricante. ¿Cuánto aísla una lana mineral? Me da igual el fabricante. Estoy hablando de conceptos. Muchas veces aquí en esta feria y en otros foros se habla de aislamiento refiriéndose a las lanas minerales, lana de roca, fibra mineral, etc. Para un acústico eso no es aislamiento, porque la pregunta ¿cuánto aísla? Es: una placa aísla 26 decibelios, alguien dirá no, aísla 25, otro 27, me da igual, aproximadamente, y una lana mineral aísla 4 decibelios. No aísla más. Si yo pongo aquí una lana mineral, se me escuchará 4 decibelios menos. Para un acústico esto es absorbente y esto es aislante. Bueno, esto tiene un aislamiento mayor que el absorbente. Ahora bien, ambos sistemas, ambos materiales son importantes. Hablemos de la absorción. ¿Cuánto absorbe una placa? 0,06 y una lana mineral 0,8. El coeficiente de absorción va de 0 a 1. 0 es no absorbe nada y 1 es absorbe el 100%. Por lo tanto, una lana mineral absorbe muchísimo, el 80%, y una placa de yeso absorbe el 6% del ruido que le llega. Entonces, ambas propiedades, ¿cómo se combinan? Veamos. Si yo introduzco un material absorbente dentro de 2 hojas de placa de yeso laminado, lo que hago es potencio el aislamiento de esas placas de yeso laminado. Evito que se creen ondas estacionarias en la cámara y estoy potenciando muchísimo el aislamiento acústico de las placas. Es decir, las placas hemos dicho que tenían un buen aislamiento, más que la lana, sí, pero con la lana es exponencial lo que mejora. Es muy importante que haya lana mineral, pero lo que está haciendo la lana es absorber en la cámara. Y con los sistemas absorbentes, combinando sistemas de placa, perforada, yeso, escayola, madera perforada con un absorbente, lo que hago es selecciono la frecuencia a la que quiero absorber. Por lo tanto, ambos materiales se combinan tanto para mejorar el aislamiento o como para mejorar o seleccionar las frecuencias a las que quiero absorber. Pero las lanas minerales no son aislamiento acústico per se, se utilizan para mejorar el aislamiento acústico de sistemas más complejos, son materiales absorbentes. Las prestaciones acústicas ya de los elementos constructivos, hablemos de la tabiquería, luego hablaremos de los forjados, de los tradosados, etc. Deciros que, como aquí estamos en una feria donde se habla de la construcción seca, lo mínimo que pide el código técnico para cumplir la separación entre viviendas está aquí. Si los sistemas son de fábrica o prefabricados pesados con apoyo directo,
nos pedirán 35 decibelios. Si son de fábrica o paneles prefabricados con bandas, nos pedirán 33. Y si es de placa y yeso, nos pedirán 43. Es decir, una vivienda de placa y yeso tiene mejor aislamiento de particiones entre habitaciones de la misma vivienda que si es de fábrica, si estamos cumpliendo estrictamente lo que nos dice la norma. Si ponemos otro sistema para ir más holgado, pues entonces de fábrica podría ser mejor. Pero si cumplimos estrictamente lo que dice la norma, las particiones de entramado autoportante son mucho mejores que las de fábrica. Pensad en que estamos hablando de cada 3 decibelios es el doble. Es decir, la placa y yeso laminado te aporta mucho más aislamiento cumpliendo estrictamente la norma que las soluciones tradicionales de fábrica. Esto es código técnico de la edificación. Hablando de la tabiquería no tiene mucha trampa, es decir, la tabiquería es un sistema aislado que tiene un índice de reducción acústica que llevamos, un RA. Por ejemplo, el sistema más básico sería placa de 15, estructura de 48, placa de 15, tendría un RA de 43 decibelios. A medida que adicionamos placas o aumentamos estructura, ese índice de reducción acústica, lo podemos llamar aislamiento, va a ser superior. Adicionamos placas, 2 placas de 13 a cada lado, 52 el aislamiento. Si son sistemas más complejos, estructura de 70-47, sistema de 5 placas, 58. Es decir, el tabique, vamos a decir así, hablando en gordo, cuanto más grande, más placas, más estructura, más laminal, va a ser mejor, siempre. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los trasdosados. Un tabique yo lo puedo caracterizar en sí mismo, pero un trasdosado no, porque un trasdosado es un revestimiento de un sistema con unas prestaciones dadas. Entonces, nadie puede decir que un trasdosado puesto en una obra mejoraba 12 decibelios, en otra va a mejorar también 12 decibelios. Y para explicar esto, recurro al catálogo de elementos constructivos. Aquí tenemos un trasdosado, no hace distinción entre una placa de 15 y 2 placas de 13 y una estructura de 48 con 50 milímetros de lana. Y aquí tenemos su prestación. Puede ser de 17 decibelios o de 7 decibelios. ¿De qué depende? Del elemento base con el que se combina. Si tengo un elemento base muy pesado de 400 kilos, imaginemos un muro de hormigón, ese mismo trasdosado lo va a mejorar poquito. Si tenemos un elemento muy ligero, de 70 kilos metro cuadrado, un ladrillo hueco, lo va a mejorar muchísimo más, porque el trasdosado tiene una mejora relativa y es muy relativa. Entonces, ojo con los trasdosados que no tienen una mejora fija. Entonces, lo conseguido en una obra con el mismo trasdosado no tiene por qué conseguirse en otra. Entonces, esta es un poco la caracterización de los revestimientos. Estas cosas son importantes porque de cara al instalador muchas veces es nuestro aliado en una obra. Hay que darle el mismo mensaje. Entonces, si el instalador dice, yo esto lo puse y salió con éxito, hay que decirle, ten cuidado, que con los tabiques sí, pero con los trasdosados no siempre. Entonces, si hablamos el mismo lenguaje, pues es más fácil entendernos. Hablando también de los trasdosados, me gustaría decir que no por poner más cosas, siempre el resultado es mejor. Hay que tener algunas cosas claras. El trasdosado tiene que estar desolidarizado en su mayor medida, es decir, con lo peor sería pelladas o directo, luego serían enanos, luego sería elementos desolidarizadores y luego sería libre. Si ponemos un trasdosado con pelladas y sin lana mineral, podemos tener que un ladrillo hueco doble de 140 que tiene un aislamiento de 45, estos son ensayos, no, los podemos ver, tiene un detrimento con un trasdosado con pelladas de una placa de yeso laminado de 0,5 decibelios. Estoy generando unas ondas estacionarias en esa cámara que lo que me está haciendo es amplificar el famoso efecto membrana, que tampoco me gusta nombrar porque casi nunca ocurre cuando hay fibras minerales, pero cuando no las hay puede ocurrir, y entonces estamos perdiendo 0,5 decibelios. Es decir, trasdoso algo para mejorar y estoy perdiendo rendimiento. Lógicamente estos ensayos, que ya digo, los tengo, los habrá pedido alguien que fabrique lana mineral y quiera, pues eso, de alguna forma apoyar que la lana mineral es fundamental, porque aunque no aísle en sí misma, potencia muchísimo el aislamiento de los sistemas. Si lo trasdoso por la otra cara, el RA es 42,5 decibelios, todavía empeoró. Entonces, los trasdosados son importantes, pero hay que tener en cuenta que tienen que estar desolidarizados y siempre con lana mineral. Si queremos mejorar la acústica, si queremos tapar cosas, pues lo tapamos y ya está. Hablando de la desolidarización de las hojas, grosso modo, pues podemos tener 6 decibelios más en la mejora de un elemento de separación horizontal, llamo elemento de separación horizontal a el forjado y su techo suspendido. Ese techo suspendido nos puede dar una mejora de 6 decibelios adicional si lo hemos suspendido con elementos desolidarizadores. 6 decibelios es el doble del doble, estamos hablando del triple.
Por ejemplo, la normativa local de aquí, del Ayuntamiento para locales de hostelería, 6 decibelios es la diferencia de abrir hasta las 10 o abrir más de las 10. Es decir, si queremos abrir más de las 10, hay que pensar en elementos disuadizadores siempre, porque lo que estamos haciendo es evitar uniones rígidas y el sonido viaja a menos velocidad y se amortigua. Entonces, es importante estos sistemas. También decir que un techo funciona igual que un tardosado, es un revestimiento de un elemento base. Entonces también tiene una mejora relativa en función de la masa de ese forjado. Si tenemos forjados ligeros, el techo mejora más; si tenemos forjados pesados, el mismo techo mejora menos. Funciona exactamente igual y también funcionaría igual con los suelos. Tienen mejoras relativas. Me gustaría también comentar qué ocurre con las transmisiones indirectas. El ruido va por donde quiere, no por donde nosotros pensamos que quiere. Entonces todavía me pasa, y estoy convencido que me pasará, que queremos aislar un local, nos centramos en el techo porque es la vía de transmisión principal, pero también nos centramos en las paredes. Y llega alguien que dice, pero si en la pared hay otro local. Y hay que explicar, no, el ruido no va por donde tú quieres, no va hacia arriba porque has mirado hacia arriba. También tiene transmisiones indirectas de flanco y todos los elementos del local captan ruido y por vía rígida lo mandan en este caso para arriba. Entonces hay que controlar las transmisiones indirectas de flanco. Para eso los trasdosados de placa y yeso laminado son fundamentales y ahora explicaré por qué. Aquí pongo un ejemplo de un aislamiento térmico por el exterior, un SATE, y aquí el ruido va en la dirección de la flecha. Y aquí una fachada de termoarcilla con un trasdosado interior. Pensemos que las prestaciones acústicas frente al exterior son equivalentes. Es decir, esta transmisión y esta transmisión es equivalente. Pues el elemento base es el mismo y uno tiene el revestimiento por fuera y otro por dentro. Y acústicamente pensemos que son equivalentes. Es mucho más interesante el que tiene el revestimiento por dentro para controlar las transmisiones indirectas dentro del propio edificio. Es decir, si yo estoy en esta habitación, para que el ruido llegue arriba, parte pasará por el elemento principal, que es el elemento horizontal, pero parte será una transmisión de flanco a través de la fachada. Si tengo un trasdosado interior, frenaré parte de la energía hasta que llegue a la termoarcilla, luego subirá por la termoarcilla y luego frenaré parte de la energía para que llegue a la habitación de encima. Sin embargo, con un sistema por el exterior, tengo la termoarcilla en casa, que es la misma de la termoarcilla en casa de mi vecino, que se encuentra con los forjados. Entonces, los elementos que siempre que podamos trasdosar por el interior es más interesante acústicamente. Térmicamente tendrán cada uno sus bondades, pero acústicamente, que es el libro que he venido a hablar, es más interesante los trasdosados de placa y yeso laminado. Más conceptos. Hemos hablado casi todo de aislamiento, menos al principio que hemos dicho que había que diferenciar entre aislamiento y absorción. La absorción de un recinto sí que es indicativo de la inteligibilidad de la palabra, de si puede haber ahí una comunicación. Por ejemplo, en los colegios es importantísimo que haya un control de la reverberación, que es la absorción de un recinto, porque hay un señor dando clase y un montón de niños o universitarios o adultos dando clase percibiendo ese conocimiento, ¿no? Entonces, si tenemos interferencias, pues no estamos viviendo esa experiencia de enseñanza-aprendizaje correctamente. Para eso es importante que haya elementos absorbentes. Normalmente los elementos absorbentes se colocan en el techo, que puede que sean elementos blandos y en el techo no se dañan. Entonces muchas veces se colocan en el techo. Y aquí sí que me gustaría contaros cómo estamos en cuanto a exigencias, igual que he contado el aislamiento. Esto es un proyecto de borrador de la ordenanza de aquí, ya que estamos en Zaragoza, donde el Ayuntamiento prevé, y espero que algún día se haga, porque esto está publicado en el boletín de la provincia, exigir a los bares y restaurantes un control de tiempo de reverberación interno del bar. O sea, no molestar al vecino. Molestar al vecino ya está resuelto y hay una normativa que lo aplica. Pero que haya un confort. ¿En cuántos bares y restaurantes habéis estado donde pues, no se puede hablar de la reverberación que hay? Entonces, hasta ahora la normativa estatal, que es el Código de Técnico de Edificación, lo exige en aulas, salas de conferencia y comedores públicos, pues tipo colegios, etcétera. Pero en los bares nadie lo exige. Entonces, hay un proyecto de ordenanza que espero que algún día se aplique, donde haya una exigencia para los bares y que para los bares, para que les den la licencia, aparte de no molestar a terceros, que está muy bien y es necesario y prioritario, pues también se piense en que hay una absorción y sea necesario y requerible un tratamiento de absorción acústica para controlar el tiempo de reverberación, que no lo he dicho, pero es un valor que cuanto más alto, por así decirlo, es peor. También valores muy bajos tampoco sería adecuado, pero un valor de 0,9 pues quiere decir que en 0,9 segundos el sonido de alguna forma se disipa, entonces cuando habla una persona y habla otra no se solapa cuando están hablando las dos. Y eco sería cuando el tiempo de reverberación es muy largo y entonces escuchas dos veces. Un tiempo de reverberación alto es cuando el lenguaje es farragoso y el eco es cuando se escucha dos veces. Y
Por último, me gustaría hablar de la importancia de la ejecución correcta de los sistemas. La feria es de instaladores, los instaladores son los que hacen las obras. Nosotros, los ingenieros, pues decimos unas cosas en unos papeles, que lo llamamos proyecto memoria, depende si en planos o no lleva planos, y damos unas directrices. Repito, necesitamos trabajar con información adecuada. Si yo llamo a un fabricante y le digo cuál es el RA de este sistema por el aislamiento y me dice coeficiente de absorción, conflicto. Necesito que el interlocutor hable el mismo lenguaje que yo. Eso en cuanto a los fabricantes. Ellos nos arman de información, con eso construimos los proyectos, los justificamos y los firmamos. Nosotros hacemos proyectos, necesitamos información adecuada de los sistemas constructivos. Un laboratorio va a verificar eso y eso para nosotros es importante. Es decir, llamarnos acústicos significa todos los días de nuestra vida que dimensionamos algo y alguien lo va a medir. Porque si es la acústica, alguien lo mide de hace unos años a esta parte, del 2009 a esta parte. Antes no se medía, ahora se mide. Pero entre medio están los instaladores. Los sistemas de placa de yeso laminado a nosotros los alegran la vida porque son más fáciles de controlar que otros sistemas. Por ejemplo, la tabiquería tradicional, pues hay que hacer muchas rozas, se pierde densidad, no sabes cuánta densidad, es más difícil de controlar. Los sistemas de placa de yeso laminado son más fáciles de controlar, pero aún con todo nos encontramos pues todo tipo de cosas porque el mundo es muy grande, hay gente que va con prisas, va sin prisas. Entonces, aquí hay algunos detalles que dice la guía de aplicación del código técnico de lo que está mal y lo que está bien. Aquí habla sobre todo de no poner la lana mineral. La lana mineral en estos sistemas, que son trasdosados o techos suspendidos, no tiene un aislamiento como tal, pero tiene una absorción que la necesitamos en la cámara. Entonces hay que ponerla de forma continua. Y esto es uno de los detalles los que tenemos que estar encima cuando se realizan las obras para que luego se cumpla aquello que hemos proyectado. Entonces, simplemente deciros que para nosotros un buen instalador es un aliado, es alguien en el que confiar, es alguien que no implica ir todos los días a la obra a ver qué pasa, porque nosotros vivimos bajo la presión de que luego hay una verificación. Entonces, tenemos que ir alineados, tanto fabricantes como instaladores, como nosotros mismos en el ejercicio de nuestra profesión. Y, por último, decir que en muchísimos estudios, o prácticamente en casi todos, pedimos que las personas, el equipo de instaladores que ejecuten los sistemas constructivos tenga una habilitación profesional, que tenga la formación profesional en edificación y obra civil. Luego nosotros no tenemos capacidad de controlar esto, pero sí pensamos que es bueno que la gente que ejecuta tenga formación y que esté pensando en acústica y que no diga voy a poner la lana mineral, ¿cómo la pongo? Pues encima del techo. No, encima del techo no. Tiene que ser continua para que luego se satisfaga aquellas prestaciones que hemos firmado y que nos hemos responsabilizado que tiene que tener. Y sin más dilación, pues hasta aquí la presentación. Muchísimas gracias a los asistentes y un placer haber estado aquí con vosotros y muchas gracias a Adi por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias de verdad.